Fíjense, pues cuando yo comprimo, pues va a pasar esto, señores. No sé si alcanzan a ver el efecto, ¿sale? Se me está pandeando globalmente, o incluso localmente se me puede pandear el alma, o incluso los patines, ¿sale? Que en el caso de una viga tipo W, como la que estamos viendo. Eso es en cuanto a las columnas a compresión. En cuanto a esos miembros a tensión, si hablamos de la misma columna y esta columna está a tensión, entonces ahí lo que va a pasar es que se va a estirar y ¿qué puede pasar? Pues que en un primer estado límite puede llegar en la parte central de la columna a plastificarse. ¿Por qué? Pues porque la deformación ya fue grande o considerable y que se llegó a plastificar y en un momento dado se puede llegar a romper. En otro punto, en los extremos, sobre todo cuando utilizamos para unir los elementos, utilizamos ya sea soldadura o tornillos, en elementos a compresión, ¿sí? No vamos a reducir el área por la presencia de agujeros. ¿Salen? Para determinar la resistencia a compresión no tenemos que reducir el área por la presencia de agujeros en los extremos. En el caso de elementos a tensión, ahí sí tenemos que reducir el área de la sección transversal para determinar su resistencia. Obviamente por fractura, por bloque cortante o por aplastamiento. ¿Sale? Entonces, eso es en términos generales la diferencia entre un elemento a tensión y un elemento a compresión. Habíamos visto algunos localizaciones de algunos elementos a compresión, ya más o menos ahí checamos. También identificamos una estructura aquí, que al parecer es una nave industrial. Identificamos cuáles serían los elementos a compresión, por ahí ya quedó más claro. Y les comentaba, en el caso de contraventeos, ¿sí? En el caso de contraventeos, si la carga viene en este sentido, así como viene en el horizontal, entonces estos elementos están trabajando a compresión y estos estarían trabajando a tensión. Caso contrario, si vengo con la carga para acá, entonces este elemento sería el que está trabajando a compresión. Entonces es obvio que los elementos a compresión, los contraventeos, te van a ayudar a que la carga que se está aplicando en este punto, pues una parte de la carga se vaya sobre la columna, en la carga lateral me refiero, se vaya sobre la columna y una carga se vaya sobre el contraventeo. Y esa carga se distribuye con esta diagonal y en vez de estar aplicándose aquí la carga horizontal, posiblemente se aplicaría de manera resultante en este punto, lo que conlleva ahora que tú tengas menos brazo de palanca desde este punto a la cimentación y obviamente al tener menos brazo de palanca tienes menos momento. No va a ser lo mismo que si tú eliminaras los contraventeos y la carga lateral la estuvieras aplicando en este punto. Entonces el brazo de palanca incrementa. Entonces por ahí es la razón también de utilizar contraventeos y obviamente aparte de disminuir o de ayudar a canalizar las cargas de un punto o de una altura determinada a una altura más, más inferior. Y con eso pues te ayuda a disminuir los momentos flexionantes y obviamente a disminuir los desplazamientos laterales. Entonces por ahí habíamos hablado algo al respecto, no será para recordarlos y obviamente traemos ahí los tipos de secciones transversales que son más comunes en columnas o elementos sujetos a compresión. Prácticamente los más usados son los perfiles IR o W. En algunos casos podemos utilizar dos canales, vean acá, de esta manera y están soldados en este punto. Y yo les preguntaba a sus compañeros, ¿todavía se acuerdan de su escuela? ¿Todavía se acuerdan de la ESIA? ¿O ya no se acuerdan de ella? De los pasillos. Y sobre todo, las columnas de la escuela. ¿Sí se acuerdan cómo son las columnas de la escuela? ¿O no? Bueno,
¿Vale? Son huecas, cuadradas. Pues no es que sean cuadradas, son como tipo, bueno, sí, prácticamente serían cuadradas, pero están formadas por dos canales. Si se dan cuenta ahí, la soldadura está justo acá y acá. Por eso debe haber cordón de la soldadura en toda la longitud de la columna. Entonces, quiero pensar, no estoy completamente seguro que son dos canales. ¿Sale? Entonces, por la presencia de la soldadura longitudinal. ¿Sale? Entonces, posiblemente tenemos estas columnas. Eh, También ustedes, para hacer las columnas un poco más ligeras en cuanto al peso, e incluso posiblemente aumentar la resistencia por pandeo, puedes utilizar columnas a base de celosías. Es decir, tú tienes un conjunto de miembros o de secciones transversales independientes, ajá, y tú esos miembros los unes con placas. Esas placas se llaman celosías. Entonces lo que haces es aumentar el radio de giro de esa sección transversal. ¿Sale? Entre más alejados estén las áreas, en este caso los ángulos, entre más alejados estén entre sí, aumentas mucho el momento de inercia y por consiguiente aumentas también el radio de giro. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esa parte. Otra opción esta, formar dos ángulos o un canal a base de dos ángulos. Aquí a lo mejor llegamos y colocamos soldadura y por acá también podemos colocar soldaduras. Ajá. O de lo contrario, pues puede ser una también tipo celosía. Esa tipo de celosía no es más que les decía, tú tienes los perfiles acá bien bonitos, independientes. Ajá. Y por acá pues continúa y por aquí continúa. Y esos perfiles tú los vas a unir con placas o con perfiles más pequeños. Ajá. De modo tal que ligues las columnas que tú estás colocando ahí. Entonces, con esas plaquitas, nosotros podemos incluso atornillarlas acá o incluso colocarle soldadura, según tus requerimientos. Entonces, con eso aumentas considerablemente la resistencia. Puede ser con 4 secciones, como lo estamos viendo acá, o pueden como con dos secciones, en este caso 2 canales, o bien también se utilizan mucho estas. Ajá, también dos canales con celosías. Aquí también, y también esta parte con los canales con la parte abierta hacia afuera. Entonces podemos tener el uso de esos. En el caso de estructuras que se localizan en el mar, ¿sí? Como las plataformas marinas, el uso de los elementos tubulares o miembros tubulares te aportan una resistencia considerable a la compresión. De entrada, por donde tú quieras ver el plano, sale por donde tú quieras ver, por acá, siempre vas a tener el mismo momento de inercia y el mismo radio de giro. Esa es una ventaja considerable. Y en el caso de, por ejemplo, de estos perfiles, el IR, pues la inercia mayor la vas a tener alrededor del eje X y la inercia menor generalmente es alrededor del eje Y. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ganas con este tipo de elementos? Aparte de que la compresión es adecuada o los tubos te resisten una buena compresión, cuando tú vienes con cargas laterales provocadas por el oleaje principalmente o el viento, ¿sí? Entonces, como el viento, vienes por acá, así el viento o el oleaje, entonces el hecho de tener la sección acá circular, entonces el impacto del oleaje y del viento es menos severo sobre la superficie curva a tener una superficie completamente plana. Entonces, el uso de estos elementos tubulares en estructuras que están instaladas en el mar o en estructuras que están sujetas a fuertes velocidades de viento, entonces los tubos te ayudan a que las fuerzas no sean, o la presión del viento o del oleaje no impacte, pues lo podemos llamar así directamente sobre una superficie. En este caso la superficie va a ser redonda y te ayuda precisamente a que los efectos se salgan disipados hacia
el exterior o hacia la parte, ¿cómo le podemos llamar? El viento se disipa rodeando prácticamente a la sección transversal. Y en el caso de secciones rectangulares o secciones planas, ahí el impacto del viento, del oleaje, es directo. ¿Sale? Entonces por ahí tenemos esa parte. En las torres de la CFE, de esas torres de la Comisión Federal, las columnas, si ustedes se han dado cuenta, utilizan mucho este tipo de columnas, dos ángulos. Estos dos ángulos obviamente los unen con placas aquí en la parte interior y pueden ir soldados o incluso van atornillados. En algunos otros casos yo también he visto que para aumentar la inercia así considerablemente, ¿qué es lo que hacen? Colocan los ángulos de esta manera. ¿Sale? Entonces, con esto aumentas la inercia en los dos ejes. Aquí a lo mejor nada más la inercia lo aumentas alrededor del eje Y. Pero con esto, aquí viene el eje X y aquí viene el eje Y, aumentas la inercia tanto en X como en Y. Entonces, también he visto este tipo de perfiles en el uso de las torres esas de la Comisión de Electricidad. Entonces, y te lleva muy buenos resultados esto. Nada más que aquí sí la chamba va a ser un poco más latosa. ¿Por qué? Porque pues tienes que colocar aquí una placa de modo tal que unas los dos perfiles, ya sea que atornilles acá o soldes en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Entonces, son placas que te ayudan a unir esos dos perfiles. Y con eso aumentas la inercia en los dos ejes. ¿Sale? Entonces ahí tenemos algunas soluciones. Bueno, para su estudio, nosotros tenemos que clasificar las columnas en cortas, intermedias y largas. ¿Sale? En las largas, bueno, en las cortas, su falla de esas columnas por aplastamiento. Es decir, imagínate que esta es una columna corta y es una columna larga. ¿Sale? Entonces la columna corta, cuando tú comprimes, entonces la columna lo que va a hacer es aplastarse. Entonces no tienes ninguna resistencia. Bueno, su resistencia está únicamente definida por el aplastamiento de la columna. Ahí no hay pandeo, debido a que pues la columna puede, incluso si el aplastamiento está considerable, pues a lo mejor todos los elementos quedan allí amontonados o todo el perfil se amontona como tal. Y en el caso de columnas intermedias, me dice ahí que su falla es por inestabilidad en el rango inelástico. Es decir, es una inestabilidad y esa inestabilidad se da por pandeo en el rango inelástico. Esto quiere decir, bueno, y en las columnas largas, su falla se presenta por pandeo en el rango elástico. Imagínense que esta es la columna y yo aplico la carga a compresión. Ahí está. Miren, ahí la columna se me está pandeando de manera inmediata. Entonces, cuando yo retiro la carga, la columna retomó su posición original. Entonces, ahí estoy hablando de una columna larga. Sale de una columna larga. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa columna le aplico la carga? ¿Sí? ¿Y qué crees? Cuando yo retiro la carga, hagamos de cuenta que ya retiré la carga y la columna ya quedó deformada. Entonces, en este caso, la columna ya presentó una falla por inestabilidad, pero en el rango inelástico. Es decir, que su deformación ya va a ser permanente. Entonces, cuando yo retire la carga, pues ya la columna está deformada, ya presenta una deformación. Entonces, tenemos que nosotros entender cómo es que podemos clasificar las columnas. Entonces, esa clasificación se realiza como cortas, intermedias o incluso largas. Bien, de manera resumida, aquí en cuanto a las columnas cortas, ¿sale? Entonces estas columnas cortas tienen relaciones de esbeltez muy bajas, ¿sale? Sus relaciones de esbeltez son muy bajas. ¿Cuál es la relación de esbeltez? Es la relación K por L entre R, donde L es la altura de la columna, R
es el radio de giro. Recuerden, el radio de giro no es más que la raíz cuadrada de la inercia entre el área de la sección transversal. La L, pues la altura, y la K es el factor de longitud efectiva al pandeo. Si mi pandeo se presenta de extremo a extremo, así, esta K es igual a 1. Si el pandeo se presenta, aquí está el extremo y aquí es otro extremo, si ese pandeo se presenta más o menos por acá, ¿sale? Entonces aquí ya el pandeo se presenta a cierta distancia del extremo. Entonces aquí la K es menor a la unidad. Entonces, por ahí precisamente ese valor de K es el factor precisamente que nos indica cuál es la longitud efectiva de pandeo. Y vamos a verlo más adelante. ¿Vale? La resistencia que ocasiona, bueno, resisten estas columnas cortas, resisten la fuerza a tal grado de que su falla se da por plastificación, ¿sale? Y es una plastificación completa, es decir, tú quitas la carga y la columna, pues ahí se va a quedar ya totalmente aplastada, ¿sale? Su capacidad de carga no es afectada por ninguna forma de inestabilidad. Cuando hablamos de inestabilidad es porque la columna se pandeó, ¿sale? Ese sería uno. O porque la columna se pandeó localmente en sus elementos, ya sea en el alma, en el patín, principalmente en esos dos, ¿sale? La resistencia de estas columnas depende únicamente del área, y del esfuerzo de fluencia, es decir, de su AG y del tipo de acero, ¿sale? Y la falla es por aplastamiento. Pues ahí tenemos, esas son las, el comportamiento de juntas de columnas cortas, ¿sale? Entonces, estas serían las primeras. Las segundas serían las columnas intermedias. Esas columnas intermedias hablan de que tienes una relación de esbeltez en el rango intermedio. O sea, la K, la NR está en el rango intermedio. Ya más adelante vemos cuáles son esos rangos, ¿vale? Dice, su rigidez es suficiente para posponer la iniciación del fenómeno de inestabilidad hasta que una parte del material está plastificada. Es decir, que las columnas intermedias pueden resistir carga a tal grado de que en un momento dado se llegan a presentar una inestabilidad. Ahí puede estar, pero a lo mejor esta es una inestabilidad en el rango elástico, pero puedes tener más, a tal grado de que ciertas zonas de la columna tú las puedes llegar a plastificar, ¿sale? Las puedes llegar a plastificar. Cuando hablo de plastificación, significa que ya no tiene, o el elemento ya no tiene capacidad de resistir esfuerzos que te ocasionan, o fuerzas que te ocasionan una rotación. Entonces, cuando hablamos de que ha alcanzado el rango plástico, es que ya la sección transversal ya no tiene resistencia para absorber rotaciones, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. ¿De qué depende la resistencia? Obviamente de la rigidez del miembro. ¿De qué depende la rigidez? Únicamente de la longitud. ¿De quién más? Del módulo de elasticidad. ¿Y quién más? Del momento de inercia de la sección transversal. Y la longitud, el momento del módulo de elasticidad, de la inercia y del tipo de apoyo, ¿sale? Entonces, son prácticamente los 4 puntos que nos definen la rigidez de un miembro estructural. ¿De qué más depende la resistencia? Del esfuerzo de fluencia del material. Obviamente, aquí ya nuevamente recalcan de qué más, de la forma y dimensiones de la sección transversal, quién es, el momento de inercia, y además si tú a esa columna ya fue sujeta a un estado de esfuerzos inicial. A lo mejor ese estado de esfuerzos inicial fue cuando en el proceso de la fabricación
incluso si los elementos de la columna fueron soldados, entonces en un inicio pues tuviste que sobrecalentarlos o calentar los elementos y aplicar soldadura, ¿sale? Entonces por ahí puedes verte afectado en cuanto a la resistencia. Y obviamente su falla es por inestabilidad elástica. Es decir, la columna va a fallar cuando ya alcanzó esto, y si yo retiro la carga, pues la columna ya va a tener una deformación permanente. Entonces ahí pues ya tampoco es conveniente tener nuestra columna totalmente pandeada. Bueno, no totalmente, pero sí que se vea un pandeo ahí, pues ya representativo. En cuanto a columnas largas, su relación de esbeltez son muy altas, ¿sale? Entonces, eso es decir que la KLNR es demasiado alto, ¿sale? Eso quiere decir que cuando tengo una relación de esbeltez alta, es que la sección transversal de la columna es muy pequeña con respecto a la longitud, de modo tal que en este caso la sección transversal tiene un radio de giro pequeño, y al hacer un elemento largo, entonces obviamente la relación de esbeltez incrementa. Su inestabilidad o la falla es por inestabilidad en el rango elástico. Entonces, inmediatamente al tener una columna larga, el pandeo se va a presentar de manera inmediata, ¿sale? Pero eso no quiere decir que ya la columna, bueno, de entrada pues ya tampoco al tener una columna pandeada, ahí pues ya como que no te da la certeza de que ésta esté trabajando correctamente. Entonces, hay que evitar esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces al pandearse, pues también la columna va a presentar desplazamientos laterales, y si esos desplazamientos laterales ya son mayores a los permitidos, pues ya decimos que la columna pues no está trabajando adecuadamente. En el caso de estas columnas, vean, la resistencia de las columnas depende únicamente de la rigidez a la flexión y a la torsión, ¿sale? Entonces, depende de quién, de la longitud, del modo de elasticidad, de la inercia y del tipo de apoyo únicamente. Y su resistencia no depende del esfuerzo de fluencia, ¿sale? Entonces, ahí es donde tenemos que checar esa parte. Entonces, hay un pequeño resumen de cómo sería la falla o el comportamiento de columnas cortas, intermedias y columnas largas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos. No sé si tengan algún comentario, chicos. ¿Algún comentario? ¿Cero? Sí, 0. En cuanto a algunos factores que influyen en el comportamiento de estas columnas, ¿sí? De entrada, pues el tipo de acero. Acuérdense, aquí el tipo de acero estamos hablando del FY, ¿sale? ¿Por qué? Porque algunos son A36, A992, A572, etc. Longitud no arriostrada. Esto es importantísimo. Veamos. Cuando yo tengo una columna aquí, ¿sí? Entonces, imagínense que es una columna de un edificio. Aquí en el extremo superior tienes una viga para acá, otra viga para acá, otra viga para acá y otra viga para acá. 4 vigas. Y en el extremo inferior, pues también 4 vigas. ¿Sale? Entonces, ahí estamos. Pues cuando venga la compresión, se me va a pandear así. Ahí estamos. Entonces el pandeo se da desde el extremo hasta el extremo. Entonces, a esa longitud o a esa altura se le llama longitud no arriostrada. Cuando hablo del término arriostrada o arriostramiento, significa que yo al miembro estructural, en este caso a la columna, le estoy colocando un elemento que me ayuda a evitar el pandeo del miembro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el pandeo acá en el extremo no hay, acá abajo tampoco. Entonces el pandeo pues, se va a dar desde el extremo hasta abajo. Pero ¿qué pasa si ahora yo aquí en la parte central le coloco un par de elementos que se llaman arriostramientos? ¿Sí? Acá arriostramientos. ¿Y qué va a pasar ahora?
pues la columna, posiblemente, a ver si lo llegamos a ver ahí, la columna, vean, entonces ya la columna no se me va a pandear, pues a lo mejor la columna se va a pandear desde el extremo acá, y del extremo del apoyo o el arrastramiento hacia acá. Entonces, a esta longitud se le llama longitud no arriostrada. A esta longitud se le llama longitud no arriostrada. Y eso es importantísimo porque hay algunas columnas que nada más llevan un puntal en un solo eje, en una dirección, perdón, y en la otra dirección, en este caso, en el eje fuerte, está totalmente libre. Entonces, vamos a checar esa parte con mayor detenimiento también. ¿Sale? Los procesos de fabricación, obviamente, pues sí, muchas veces no nos damos cuenta, nosotros como ingeniería no nos percatamos en realidad de cuál fue el proceso de la fabricación de esa columna o de esos perfiles o incluso el tipo de lechada que con la que en realidad se fabricó o se coló esa columna o ese tipo de placa o no sé, ¿sale? Entonces, esto influye mucho en el comportamiento. ¿De quién más? De la sección transversal, obviamente. Cuando hablamos de sección transversal, pues ya va implícito también el radio de giro. ¿Sale? Algunas desviaciones o imperfecciones de la columna, principalmente que estas no sean totalmente verticales. Muchas veces eso juega un papel importante. O incluso, también ahí en el proceso de fabricación, tú estás hablando de una columna de sección tipo W, pero a base de 3 placas, entonces el proceso de las soldaduras, a lo mejor esta no fue correctamente aplicada, no lo sé, ¿sale? Alguna excentricidad de las cargas, posiblemente tú dijiste, ¿sabes qué? En realidad yo estoy considerando físicamente ahorita que la carga está justo en el centroide, pero ¿qué crees? Eso fue tu consideración, es una idealización al final de cuentas. Pero en la realidad, a lo mejor la carga está aplicada acá. ¿Y qué crees entonces? Cuando la carga está aplicada acá, entonces esta zona va a tener mayores esfuerzos por compresión y esta zona va a tener menores esfuerzos por compresión. Entonces, esa carga, con respecto a la posición de esa carga con respecto al centroide, tienes una excentricidad. Entonces, esa excentricidad te da una pequeña variación o un pequeño momento que al final de cuentas ese momento se ve reflejado en el incremento de los esfuerzos por compresión en esta zona, ¿sale? Y un decremento de los esfuerzos de compresión en esa zona. Entonces, muchas veces son esas las consideraciones que nosotros hacemos y en la realidad, cuando las cargas ya están actuando y pues totalmente fuera del lugar, ¿no? O sea, nosotros dijimos que están justo en el centroide y en la torre. En realidad sí tienes una excentricidad, entonces hay que tomar en cuenta también esa parte. El tipo de apoyo, totalmente de acuerdo. Algunos son apoyos empotrados, algunos son articulados, pero aquí cuando hablo del tipo de apoyo, chicos, no se refiere a que, por ejemplo, estoy hablando de una columna, no sé, intermedia del piso 10, a lo mejor hablando de un edificio de 15 niveles y la columna que te estoy hablando es una columna del piso o del entrepiso 5, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que yo, cuando hablo del tipo de apoyo, condición, ¿qué tipo o condición de apoyo no significa que yo voy a subir la cimentación aquí? No, o acá abajo, no, simplemente significa el tipo de restricción que yo le estoy dando en sus extremos. Esa restricción, ¿quién la da? Pues las vigas que vienen acá, las vigas que vienen para acá, la otra viga para acá y la otra viga para acá. Imagínate, yo así le puse el ejemplo. Si aquí en el extremo tengo una viga así más o menos peraltada, ¿sí? Y en otra viga o en otra columna tengo una viga más o menos así peraltada. Entonces, en la primera, vean qué tanto me está restringiendo ahí la longitud. La longitud inicial está acá, pero en realidad como está con una viga muy peraltada, entonces sí me está dando una mayor restricción a la rotación. Entonces, cuando venga la compresión,
Vean de dónde empieza la rotación. O sea, en realidad esta zona prácticamente se mantiene sin pandeo. Pero ¿qué pasa si ahora la viguita es de un perate chirris y lo único que me está dando es un pequeño soporte ahí? Entonces vean, la longitud de pandeo incrementa. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, le repito, entonces no es porque yo tenga una columna así, a lo mejor, y acá arriba, ¿sí? Estoy hablando de que a lo mejor tengo una viguita muy chirris, ¿sí? Entonces, que se conecta ahí una viga muy chirris, o hablo de una columna, ajá, que se conecta, o en ella se conecta una viga más peraltada. Entonces, ¿quién te va a dar mayor resistencia a la rotación? Pues esta viga que esta, o incluso el tipo de apoyo, chicos. Acuérdense. Entonces, algunas columnas las podemos nosotros tener como una conexión acortante únicamente, o simplemente algunas vigas hacia la columna tienen una conexión completamente rígida. Es decir, el patín está restringido en la parte inferior, así como el alma. Y aquí únicamente estoy restringiendo el puro alma y los patines totalmente libres. Entonces, cuando tengo los patines totalmente libres, entonces estoy reduciendo o estoy permitiendo, más bien dicho, una rotación en esa zona. Entonces, a eso se refiere con las condiciones de apoyo de las columnas. ¿Sale? Flexión durante el pandeo, obviamente, y la magnitud y distribución de los esfuerzos. Entonces, ahí tenemos que considerar esa parte para verificar o analizar qué factores pueden influir en tu comportamiento de tu columna. En base a la clasificación de columna larga, intermedia y corta, podemos nosotros definir tres tipos de condiciones de equilibrio. Uno, equilibrio estable. Esto quiere decir que cuando yo remuevo la carga, yo tengo la compresión ahí, cuando yo remuevo la carga, entonces la columna toma su posición original. ¿Sale? Entonces, estos le llaman un pandeo o un equilibrio, perdón, estable. ¿Sale? Cuando hablo de un equilibrio diferente, es que cuando yo tengo el pandeo en la columna y yo quito la carga, entonces el pandeo ya está presente, entonces ahí, o ya tienes una deformación permanente, entonces estoy hablando de un equilibrio indiferente. Bueno, en el caso de columnas cortas, cuando ya sufrimos aplastamiento, entonces estamos hablando ahí de que es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque ya no puedes retomar la posición ni en lo mínimo, sino que incluso cuando tú retiras la carga, el mismo elemento sigue deformándose. ¿Sale? Entonces, algo va muy relacionado con el diagrama de esfuerzo-deformación de nuestras barras que probamos sujetas a tensión. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Bien, entonces ahora sí, en cuanto al comportamiento más general, ya más particular de cada de las columnas, ya vimos la parte general, ahora vamos a la parte particular. Primero, tenemos las formas de pandeo, ¿sí? Un pandeo va a ser de manera general o global, así le podemos llamar, y es una deformación lateral alrededor de los dos ejes principales. Suele ser crítico alrededor del eje menor. Cuando hablo eje menor, es alrededor de aquel eje que presenta el menor momento de inercia o el menor radio de giro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una columna, ¿sí?, que se me está pandeando alrededor del eje X. En este caso es alrededor del eje de mayor momento de inercia, ¿sale? Alrededor del eje X. Entonces se está girando hacia acá. Hagamos de cuenta que esta es la columna y yo comprimo y se me está pandeando alrededor de este eje. Vale, aquí no lo voy a lograr, así definitivamente no lo voy a lograr porque sí tengo una inercia considerable. ¿Sale? Entonces, esa sería la primera. La segunda, yo voy a girarlo aquí nada más para mayor representación.
yo vengo y comprimo y esto es un pandeo alrededor del eje débil o alrededor del menor momento, perdón, alrededor del eje de menor momento de inercia. Entonces ahí tenemos esas dos gráficas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos a estas columnas con soportes laterales? Un soporte lateral en el extremo superior y un soporte lateral en el extremo derecho. Estos soportes laterales no son más que arriostramientos. Por eso de ahí viene el término de longitud no arriostrada. ¿Sale? Entonces veamos. Para el caso, si ven, si este es el eje, vamos a ver, este es el eje Y, no miento, este es el eje X, ¿sí? Aquí es el eje X, y hacia acá es el eje Y, ¿sí? Cuando yo tengo, y estos son, en el caso de ¿cómo se llama? Alrededor del eje Y, o si quieren lo metemos por acá para que sea mejor, ¿sale? Este es el eje Y, del eje Y, voy a dibujarlo nuevamente, aquí es el Y, cuando yo giro alrededor del eje Y, tengo una longitud arriostrada de este punto a este punto, de este punto a este punto, ¿sale? Cuando yo trato de girar alrededor del eje X, alrededor, entonces la longitud arriostrada va desde acá hasta acá, y así se puede presentar. Entonces yo tengo primero la compresión, entonces a lo mejor los soportes laterales fueron suficientemente resistentes o incluso la columna presentó suficiente resistencia, entonces ahora el pandeo se da alrededor del eje fuerte, en este caso alrededor del eje X, ¿sale? Entonces ahí sería una. Sin embargo, ahora si la columna presenta suficiente resistencia al pandeo alrededor del eje fuerte, entonces el pandeo se me puede dar alrededor del eje débil. En este caso, que es el eje Y, ¿sale? Y vean cómo se me está presentando. Entonces, desde este extremo, aquí a la mitad, y de la mitad hasta el extremo inferior. Entonces, posiblemente sean las formas de pandearse de una columna. Digo, si estoy hablando de una columna tipo W o tipo IR, ¿sale? Entonces, por ahí tomen nota de este comportamiento de las columnas. ¿Algún comentario, chicos? Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Sí, pues. Ok, listo. ¿Algún comentario, chavos? No, profe. Y bueno, espero que vaya todo bien, ¿eh? No quiero sorpresas al rato. Bueno, esta es la primera forma de pandeo, ¿vale? Y se llama pandeo general. La segunda, que es otra condición, otro estado límite de nuestras columnas, es el pandeo local, ¿sale? Cuando tenemos columnas sujetas a compresión, entonces los elementos, en este caso, un elemento, ¿quién es? El patín y el alma. Algunos elementos, o incluso los dos elementos que forman la sección transversal, o los tres elementos, pueden llegarse a pandear localmente. Vean acá. Ajá, el patín se está pandeando y a lo mejor nosotros no percatamos por la perspectiva de la fotografía, también el alma se me está pandeando localmente. Entonces, es otro efecto que nosotros debemos de evitar. Y con eso no quiere decir que ya la columna está fallando, no, simplemente está presentando una inestabilidad, en este caso es un efecto local. Es más, no es una inestabilidad, más bien dicho es un efecto local que al final de cuentas, si no, tú no tomas las precauciones necesarias, puede ser que en un momento dado la carga se llega a incrementar nuevamente y toda esta zona se llega a plastificar, precisamente porque ya tienes unas deformaciones ahí permanentes, ya están en el rango inelástico
Y si la carga la vuelves a incrementar, entonces puedes llegar, no se va a romper, puedes llegar a plastificar toda la sección transversal. Entonces ya no vas a tener resistencia alguna a las rotaciones. Entonces hay que evitar precisamente esa zona. Entonces vean aquí el pandeo local en los patines, se puede ahí en forma punteada, así sería la representación. Y en el alma también aquí tendremos la representación. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Y prácticamente serían las dos, los dos estados límites que nosotros debemos de checar. Vean, cuando nosotros estudiamos elementos sujetos a tensión, vimos fluencia, fractura, ¿qué más? Aplastamiento y bloque de cortante, 4 estados límites. Y aquí nada más vamos a checar 2, pandeo local y pandeo global o general. ¿Vale? Entonces, vean acá lo que resumiendo, tenemos bueno, más efectos de pandeo local, los patines. Aquí se ven una pequeña desviación de estos elementos. Incluso ya cuando tienes pandeo, pues ya disminuyes la resistencia de la columna. En el caso de una columna tipo cajón, con sección transversal tipo cajón, de igual manera vean dónde se me presenta el pandeo local. O incluso en este mismo perfil, W o IR, pero ahora con unas plaquitas acá. A estas plaquitas nosotros le podemos llamar atiesadores. ¿Sale? En este caso, le está colocando un atiesador en toda la altura de la columna o la longitud de la columna. A eso le podemos llamar atizadores longitudinales. ¿Vale? Entonces, este atizador te ayuda a evitar el pandeo en el extremo, como acá o como acá, y bien ahora el pandeo posiblemente se te da en la parte central de esa ala o de ese patín o de esa mitad de patín. Entonces, hay que checar que si nosotros queremos evitar el pandeo, bueno, pues podemos utilizar precisamente estos elementitos adicionales que se llaman atizadores para restringir o para disminuir los efectos de pandeo local. En el caso de una sección tubular, vean ahí, en vez de tener una sección tubular así bien uniforme, ahora ya debido al pandeo se nos está presentando una especie de ovalamiento en el tubo. Entonces, así serían los efectos cuando hablamos de pandeo local. Y en forma resumida nuevamente, entonces el efecto sería pandeo global, ¿sí? Ya sea en el eje débil o en el eje fuerte, había que verificar la longitud no ariostrada, eso sería una, y el otro es pandeo local en los patines, en estos elementos, ¿sale? En estos elementos. O incluso pandeo local en el alma, acá. Entonces son los 3 estados límites que nosotros debemos, bueno, prácticamente serían 2, pandeo global y pandeo locales. Entonces, por ahí, por favor, que no se les olvide. Ok, en cuanto a los criterios de diseño, chicos, si nosotros nos vamos a estar aplicando directamente el capítulo E del INCA, y en el capítulo E del INCA así maneja 1 hasta el 7 capítulos o subtemas o como lo podamos renumerar, como ustedes gusten y manden. Entonces tenemos algunas consideraciones generales, la longitud efectiva, eso sí lo vamos a mencionar, los problemas precisamente de pandeo por flexión, vean, en miembros sin elementos esbeltos. Vamos a ver qué onda con esos. Pandeo por torsión y flexotorsión de miembros sin elementos esbeltos, ángulos ángulos solos sujetos a compresión, miembros armados y miembros con elementos esbeltos. Entonces, así viene clasificado el INCA para poder nosotros pues a hacerlo más fácil de digerir. Bien, ahí mismo viene en la sección o en la tabla E11 de esa sección, ¿sí? Viene una tabla y en donde la primera columna te habla principalmente del tipo de sección transversal. Sale, por ejemplo, en la primera habla de un perfil IR o W, en la segunda de un canal, en la
en la misma segunda, pues a lo mejor también es un IR, pero vean con estas características, un patín más ancho que el otro, o incluso un patín más grueso que el otro. Una sección tubular cuadrada, una sección tubular circular, una T, una sección armada, a sección armada con dos, en este caso dos, ¿cómo se llama? Dos ángulos, un ángulo solo y otro tipo de este tipo de secciones que son aproximadamente aquí 60 grados. Casi no los he visto físicamente, pero bueno, puedes tener ese caso. O incluso redondos sólidos, o cuadrados sólidos. ¿Sale? Entonces ahí, esos son los tipos de secciones al cual hace referencia el capítulo E, pero ya cuando empezamos a ver ¿qué tenemos que aplicar? Bueno, primero vamos a referenciando a checar que si la sección transversal tiene o no tiene elementos esbeltos, ¿sale? Ahorita mencionamos o tratamos de explicar qué son los elementos esbeltos y qué son los elementos, o qué es un elemento esbelto y qué es un elemento no esbelto, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de que la sección transversal no tiene elementos esbeltos, entonces si tú te estás refiriendo a ese tipo de sección transversal, entonces aplica el capítulo 3 y el E4. Entonces el E3 habla de pandeo por flexión sin en miembros sin elementos esbeltos. Obviamente aquí lo está ratificando, sin elementos esbeltos. Y la 4 es pandeo por torsión y flexotorsión sin elementos esbeltos. También lo ratificas. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esos dos capítulos. ¿Y cuáles son los estados límites? Pandeo por flexión y pandeo por torsión. Así lo dice. Pandeo por flexión y pandeo por torsión, el PT. ¿Sale? Entonces ahí tenemos ese tipo de sección. Ahora, si esta sección tiene elementos esbeltos, bueno, ¿sabes qué? Aplica el capítulo E7. Vamos a ver el capítulo E7 y me dicen miembros con elementos esbeltos. Y ahí vamos a tener que checar qué onda con esos elementos esbeltos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hablas de un canal, nuevamente te dice, bueno, ese canal tiene o no tiene elementos esbeltos. Bueno, no tiene, perfecto. Entonces, aplicamos el capítulo E3 y el E4. Sus mismos estados límites que mencionamos hace rato. Y si tiene elementos esbeltos, apliquemos el E7 y checamos acá los estados límites. Pandeo local, pandeo por flexión y pandeo local. Pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. Acá abajo vienen las nomenclaturas. Pandeo por flexotorsión, pandeo local y pandeo por flexión y pandeo por torsión. Y así tú puedes ir checando cada una de las secciones, por ejemplo, un ángulo o dos ángulos, ¿sí? Entonces, ¿tienes o no tienes elementos esbeltos? No lo hay. Bueno, que aplicamos el capítulo 6, el E3 y el E4. Estudiamos estos estados límites, el pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. ¿Tienes elementos esbeltos? Ok, aplica el capítulo 6 y el 7, porque en el 6 habla de miembros armados y cuando tengo dos ángulos acá, son miembros armados, ¿sale? Y como tienes elementos esbeltos, entonces aplica el capítulo 7, ¿sale? Y estos serían tus estados límites, pandeo local, pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a estar trabajando. Vamos a ir de arriba para abajo, incluso yendo al capítulo B y al capítulo C del INCA. ¿Sale? Vamos a irlos intercalando ahí. Entonces, hasta acá, chavos. No sé si tengan algún comentario, duda, sugerencia, petición, chisme. No, profe. Profe, yo tenía una duda con los atizadores. Ok. Si se pueden poner en el alma y no solamente, como comentaba antes, en los extremos. Sí, claro. Estos los puedes colocar donde tú gustes y mandes, en el alma, en el patín. Y vamos a hablar un poquito de estos tipos de elementos esbeltos. Bien, miren, me voy a avanzar un poquito. Ahorita seguimos con esto. A ver si hay aquí algo, no recuerdo. Tararararán, creo que no.
No. Ok. Vamos a ir a checar. Tomen nota, eso no viene ahí. Voy a abrir el Inca y me voy a ir a la sección. Espérame, déjenme ver qué sección es. La sección B. Déjenme ir para allá. B. ¿Sale? Entonces, creo que todavía no. A ver, déjame ver si es aquí. Sí. La sección B4. ¿Salen? B4 y ahí vamos a checar ahí. Para poder nosotros evaluar lo que es el pandeo local principalmente en elementos a compresión, tenemos que valernos de una clasificación de las secciones, ¿sale? Para ello, esa clasificación la vamos a hacer en función de la relación ancho-espesor, ¿sale? Ancho-espesor ya sea del patín o del alba o de algún otro elemento de nuestra sección transversal. Veamos, la primera tabla, la B41A, habla de elementos comprimidos. ¿Qué estamos viendo? Pues compresión, entonces sería eso. Lo mismo, esta es la primera tabla y luego viene la segunda tabla. También la B41B, elementos comprimidos. Vale. Luego viene otra tabla, la B41B. Aquí prácticamente creo que anda mal esta tabla, ¿sí? Esta sería por flexión. No tenemos flexión ahorita. Y luego la otra también por flexión. ¿Sale? Entonces, aquí a lo mejor le podemos cambiar el número, porque aquí es que es una continuación de las otras y no es cierto. ¿Por qué? Porque esta B41B es únicamente comprimidos y yo aquí ya le llamaría B41C, ¿sale? Entonces, ya no es continuación de la B. Y luego la otra B41D, yo le podría llamar acá. ¿Para qué? Pues para que no andemos ahí revolviendo. Entonces aplicamos directamente el A y el B, ¿vale? Entonces, por el momento, ya cuando lleguemos a flexión, aplicamos el C, o la tabla C y la tabla D, ¿vale? Pues vamos a ocupar estos dos. Bien, miren. Primero, cuando hablo sin elementos esbeltos, ¿sí? Sin elementos esbeltos y con elementos esbeltos, cuando la relación ancho-espesor, si B entre T, a esto le vamos a llamar lambda. Lambda es igual a B entre T, es menor a la lambda R, ¿sí? Entonces, eso indica que el elemento, aquí voy a anotarlo, si la lambda es igual al ancho versus espesor, y esto es menor, a la lambda R, que vienen estos valores, 0.56 de la E entre F y E, la raíz cuadrada, entonces aquí se dice que no hay elementos esbeltos. Caso contrario, si la lambda, que es igual a B entre T, es mayor a la lambda R, aquí es menor o igual, entonces aquí hay elementos esbeltos. ¿Sale? Si tú quieres verlo en forma gráfica, a lo mejor estás hablando de este tipo de sección, vean. ¿Sale? Y aquí a lo mejor estás hablando de este tipo de sección. Déjame hacer la línea más delgada a ver si me sale. Creo que es haciéndole menos presión. No. Bueno, supongamos que es esta. Y es esta. Es decir, para el patín, el ancho contra el espesor es demasiado grande
Y en el caso del alma, la altura del alma contra su espesor es demasiado grande a tal grado de que rebasan los valores de lambda R. Entonces aquí hay elementos esbeltos. Eso es por un lado. No, bueno, hasta ahí no sé si está claro cuándo es un elemento esbelto y cuándo es un elemento no esbelto. Pregúntenme, si tienen alguna duda, antes de pasar a lo siguiente, porque sí es importantísimo esto, señores. Sí, se me cortó un poco el audio. ¿Podría repetir lo primerito, del caso 1 cuando lambda es igual a B entre T Ajá. menor que el Lambda delta R. R? Ajá, ¿ahí qué es? Ok, va de nuevo. Miren, vamos a, en la sección o en la tabla E11, te habla ahí sin elementos esbeltos y con elementos esbeltos, ¿sale? Entonces, ese es el parteaguas. Ok, ¿cómo decimos que es un elemento sin elementos esbeltos? O es un miembro sin elementos esbeltos. Así de simple. Cuando no tengo elementos esbeltos, cuando no esbeltos, significa que la lambda, ¿sí? Ancho, espesor. En el caso de los elementos de aquí vamos a identificar quién es B y quién es T, ¿sale? Si esa relación es menor a lambda R, pues vienen todos estos valores en la 1, 2, 3, en la cuarta columna. Todos estos valores son lambda R, ¿vale? Si ese lambda es menor a la lambda R, es más menor o igual, acá o acá, significa que tu sección transversal no tiene elementos esbeltos. Entonces, cuando no tengo elementos esbeltos, ¿qué es? Me quedo con la segunda y tercera columna únicamente. Caso contrario, si la lambda es más grande que la lambda R, entonces significa que hay elementos esbeltos. Por lo tanto, aplico la cuarta y quinta columna. Entonces, no sé si ya quedó más claro por ahí. Sí. Ok, Sí. anoten bien lo que tengan que anotar para que no se les pase, ¿vale? Porque viene lo siguiente y ya se hace un poco confuso. Bien, como ven aquí tenemos dos tablas, la 1A y la 1B. Pero ¿qué crees? Aquí en la parte izquierda, en la primera columna, te dice elementos no atiesados. ¿Sale? Y en la segunda columna te habla de elementos atizados. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Bueno, aquí viene, y nomás no confundir con elementos esbeltos o no esbeltos, ¿vale? Entonces, una cosa es no atiezado o atiezado y otra cosa es esbelto o no esbelto. Bien, cuando hablamos de miembros no atiesados, esos miembros o esos elementos, más bien dicho, son el patín, el alma o el patín, ajá, al menos, y que al menos uno de los extremos de esos elementos esté libre. Es decir, si yo hablo de este elemento que es el patín, de este elemento que es el patín y de este elemento que es el alma, entonces voy primero al patín, tanto el superior como el inferior, y voy a tomar como extremos la parte central del patín y la parte extrema del patín. Ahí está. Entonces, primero, ese patín, que sería la mitad, o la otra mitad, o esta mitad, o esta mitad, en un extremo está continuo ¿con quién? Con el otro patín y con el alma. Y en el extremo libre, o en el extremo derecho, está completamente libre. Es decir, que esta zona, o esta zona, o esta zona, o esta zona, puede ser susceptible a presentar un pandeo local cuando la carga compresión esté actuando. Significa, en pocas palabras,
que un elemento no atiezado significa que al menos uno de sus extremos esté libre. ¿Sale? Entonces, un elemento es este, acá también otro elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. O si tú quieres verlo generalmente, entonces acá está totalmente libre en los dos extremos, acá y acá. Pero para el caso nuestro nos están referenciando nada más que tomemos la B como la mitad de el patín total de la sección transversal. Entonces, quiere decir que este extremo está libre, este extremo está libre, está libre, está libre, por lo tanto se llama elementos no atiezados. ¿Y por qué no hacen referencia al alma? ¿Por qué? Porque el alma acá en este extremo está restringido y en este extremo está restringido. ¿Por quién? Pues por el mismo patín. Entonces, el alma se llama elemento atiezado. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, cuando hablamos de elementos atiezados, vean, todas las nomenclaturas están en función, o la lambda es H entre TW. ¿Quién es H? Pues la altura libre del alma. ¿Sale? Y la lambda R, pues es igual a este valor. Entonces, si la lambda, nuevamente, es mayor o igual a lambda R, entonces es un elemento que es esbelto. ¿Sale? Pero cabos, estás hablando de que es un elemento esbelto, pero estás trabajando con elementos no atizados. Entonces, nada más, por favor, no confundir esbeltos o no esbeltos con atiezados o no atiezados. Me regreso a la siguiente lámina, ahora la anterior. Nuevamente, ya hablamos aquí de los patines, en pocas palabras. Hablamos aquí, compañero, de lo que tú me decías, de que nada más podemos colocar atiesadores en este sentido, creo que me decías, ¿no, compañero? Y yo te contesto, también podemos colocar atiesadores longitudinales. Ajá, longitudinales en toda la longitud, por ejemplo, del alma. Entonces ahora, a lo mejor ahí, lo que ayudas con ese atiesador, ayudas a restringir el pandeo de quién, del alma. Pero ¿qué crees? También puedes tener pandeo en donde, en el atiesador. Entonces, chécalo por favor ahí con la misma relación que traemos para el primer caso. ¿Sale? Para los canales, lo mismo. Un extremo totalmente continuo y un extremo libre. Por lo tanto, a esto se le llama elemento no atiezado. Elemento no atiezado, etcétera. ¿Sale? Los ángulos solitos, los dos son elementos no atiezados. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. En almas tipo T, alas tipo T, entonces ya sea que esta o ya sea el peralte sea el que tenga mayor relación de lambda. Entonces, al final de cuentas, el patín está a la mitad, está libre en un extremo, libre en el otro extremo, y en el alma, libre en un extremo. Entonces, con mayor razón, son elementos no atiezados. Y en el caso de elementos atizados, vean, prácticamente se referencian al caso de IRs o canales, al peralte, a la H. Y en el caso de elementos tubulares cuadrados, vean acá, sería de acá a acá, el ancho, o incluso puede ser el peralte, ¿vale? Como está acá. Al final de cuentas, trae la misma relación de lambda R. Y en el caso de que nosotros ya propongamos algunos refuerzos, como acá al patín superior de la sección transversal estamos colocando una placa adicional sujeta con tornillos, entonces el ancho libre, o la lambda, perdón, es igual a B contra el espesor. El espesor ya sería nada más el del menor espesor, el del refuerzo, ¿sale? Entonces hay que checarlo ahí. O incluso si tú tienes ahí un refuerzo además,
con soldadura que va acá. ¿Sí? A esta placa y a esta placa se le llaman cubre placas, señores. Y esa es una manera de reforzar a las secciones o a los cubre placas. ¿Sale? Es una manera de reforzar los patines o incluso toda la sección en los patines superiores. ¿Sale? Entonces, ya sea con cubreplaca atornillada o cubreplaca soldada. Los tubos de T también nuevamente y los canales armados en este caso o cualquier otro elemento atizado, vean de dónde va el ancho y el espesor. Entonces prácticamente te das cuenta aquí cuáles serían los elementos atizados y cuáles son los no atizados. Y a su vez, a través de esas dos tablas, identificamos si es un elemento con elementos esbeltos, o es un miembro sin elementos esbeltos. Pues no sé si tengan claro esta parte, chicos. Coméntenme, por favor. Igual esto se puede ver en un ejercicio. Claro, todo esto lo vamos a ver, o sea, no hay más. Aquí Ok. todo esto lo va a estar en ejercicios, nada más que ahorita quiero que quede claro para que no estemos batallando tanto más adelante. ¿Vale? Entonces, por eso les pido que tomen sus notas de manera muy, muy congruentes para que no tengamos o tengamos los menos problemas posibles. ¿Sale? Sí. Bueno, pues ahí cualquier cosa, pues coméntenme, por favor. Y ya nomás por último, vamos a ver aquí cómo vamos a calcular. Vamos, el primer estado límite le podemos llamar, ¿sale? El primer estado límite es pandeo por flexión, pero aguas, aplicado en elementos no esbeltos, ¿sale? O sin elementos esbeltos, elementos con doble simetría y en particular al capítulo E3. Ok, si yo voy al capítulo E3, dice, ok, el capítulo E3 habla de una sección doblemente simétrica, claro que sí, porque este es X y este es Y, por donde tú partes a la mitad, ya sea hacia acá, hacia el X o hacia el Y, es doblemente simétrico. Estás hablando de que no tienes elementos esbeltos, entonces aplicamos el capítulo E3 o incluso el E4, ¿sale? ¿Cuáles serían sus estados límites? Pandeo por flexión y pandeo por flexotorsión. Así de simple. Entonces vamos a ver ahí, ese sería el primero, pero ese es prácticamente el parteaguas para verificar la resistencia de los demás elementos. Nada más que tenemos que ir haciendo algunas particularidades para ir determinando algunos puntos que nos van a ayudar precisamente a determinar la resistencia. Y en forma general, me dice que la resistencia nominal a compresión es un FCR, ahorita checamos quién es el FCR, por el área total. Entonces, independientemente que tú tengas reducción del área en los extremos, ¿sí? Ahí no me interesa. Me interesa únicamente la sección completa, total. ¿Sale? Entonces, si tienes 10, 15 agujeros, no me interesa. Me interesa nada más el área total. ¿Sale? Pero digo, en los extremos. Si tú tienes agujeros porque es necesario hacer agujeros por el paso de algunos elementos adicionales ajenos a la estructura, bueno, entonces ahí sí había que hacer sus particularidades. Bien, igual manera, tenemos que comparar para el LRFD que la carga última sea menor a la carga resistente. Es decir, la PN multiplicado por su factor de reducción, que es 0.90, o la carga admisible menor a la resistencia. Perdón, la carga actuante menor a la resistencia. A la admisible, perdón.
y donde su factor de reducción es 1.67 y eso es para el ASD. Aquí tenemos la descripción de la nomenclatura, esto yo creo que ya está más que claro. Ajá. Y aquí importa lo siguiente, veamos, ¿cómo calculamos el valor de la FCR? Aquí está, el FCR es el que nos interesa, Juan, para un caso y para otro caso. Cuando la relación de esbeltez de KLNR es mayor a 471 de la raíz cuadrada de entre F y Y, estás hablando de que el pandeo se va a dar en el rango elástico y estás hablando de una columna larga. ¿Sale? Caso contrario, si la relación de esbeltez es menor o igual a 471 de la E entre F y Y, estás hablando de una columna intermedia. ¿Y quién es el FCR? Para la columna larga, nada más dice que es el 0.877 del FE, y para las columnas intermedias es el 0.658 elevado a la relación del FY contra el FE, todo multiplicado por el FY. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que calcular el valor de la FE. ¿Y quién es el valor de la FE? Es el esfuerzo crítico de Euler. Así de simple, esfuerzo crítico de Euler. No confundir con el esfuerzo crítico. Este es el esfuerzo crítico de la columna, pero el FE es el crítico de Euler. Y si ustedes checan ahí, el esfuerzo crítico de Euler nada más depende de una pi al cuadrado, del módulo de elasticidad y de la relación de esbeltez al cuadrado. ¿Sale? No depende aquí el esfuerzo crítico de Euler del esfuerzo de fluencia del material. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que ese esfuerzo crítico de Euler lo determinó precisamente ese personaje llamado Leonardo Euler, y precisamente él se encargó de estudiar el comportamiento de columnas principalmente largas, es decir, él determinó bajo ciertas consideraciones de la columna cuál es la carga máxima que yo debo de aplicar en esa columna antes de que la columna se llegue a pandear. ¿Vale? Entonces él dijo, mira, en función del módulo de elasticidad, del pi al cuadrado y de la relación de esbeltez, yo determino cuál es la carga máxima que yo debo de aplicar a esa columna antes de que ésta se empiece a pandear. ¿Sale? Y obviamente el pandeo, antes de que se pandee en el rango elástico. Entonces, si se dan cuenta, entonces aquí tome en cuenta ese esfuerzo crítico de Euler, toma en cuenta la relación de esbeltez que ya hemos venido manejando. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte y ya prácticamente tenemos todo para empezar a hacer nuestros primeros ejercicios considerando pandeo por flexión sin elementos esbeltos. Una vez que entendamos aquí el proceso de cómo determinar la resistencia, procedemos a tratar de aplicar algunos ejercicios con otro tipo de secciones transversal, incluyendo a lo mejor que tengamos elementos esbeltos, ¿vale? En la sección transversal. Entonces, por ahí, no sé si haya algún cuestionamiento, alguna pregunta, duda, sugerencia. No, profe. Ya con Muy los bien. ejercicios empezamos a aplicar todo lo que nos está explicando. Ok. Bueno, y ahora sí, ya nada más, sí, ya, con esta gráfica nada más, nos despedimos. Vean, miren, aquí hay una gráfica que te relaciona directamente el valor del esfuerzo crítico, ¿sí?, contra la relación de esbeltez. No el esfuerzo crítico de Euler, el esfuerzo crítico de la columna.
pero para un esfuerzo, para un material con un esfuerzo de fluencia de 50 KS6. Te dice ahí que si la relación de esbeltez, vean, si la relación de esbeltez KLNR cae en este punto acá, si no mal recuerdo, creo que son 113, ahorita checamos, ajá, si esa relación de esbeltez es mayor a 113, 114, 115, entonces el pandeo se da en el rango elástico. Buckling es pandeo. Entonces, hacia aquí estamos hablando de columnas largas. Y únicamente depende de quién, su resistencia, del esfuerzo crítico de Euler, del FE, en un porcentaje. No es el 100%, sino de un porcentaje. En este caso, el 0.877 del FE. Pero si la columna presenta una relación de esbeltez menor a 113, entonces estás hablando de una columna intermedia. ¿De quién depende el EPCR? Pues depende del punto 658 de la relación del FY entre el FE, el esfuerzo crítico de Euler. Vean acá, el esfuerzo crítico de Euler es esta gráfica, la que está acá, pum, 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 pum. Y nuestra resistencia siempre está por debajo del esfuerzo crítico de Euler, incluyendo este punto 877, que no es más que una reducción de este esfuerzo crítico, pero hasta una relación de esbeltez de 113. ¿Sale? Si tú tienes un material que en este caso sea A36, por ejemplo, entonces esta relación de esbeltez incrementa, o sea, creo que son 134, si no mal recuerdo. Entonces, eso lo vamos a ratificar ya más adelante. Pero al final de cuentas, aquí tú dices, bueno, entonces la respuesta, bueno, la respuesta de la duda que tenías de cuándo considerar una, o cómo clasificarla como columna larga o intermedia, ajá, principalmente porque columna corta, pues ya es que esté prácticamente chaparrita, ajá. Entonces, aquí está la respuesta. Una columna intermedia o una columna larga se identifican en función de la relación de esbeltez. ¿Sale? Para este tipo de material, que es un FY de 50 KCIs, entonces, si la relación de esbeltez es arriba de 113, entonces se dicen que son columnas largas. Y si es menor a 113, entonces es una columna intermedia. Y su pandeo es en el rango inelástico para esta columna, y para la larga su pandeo es en el rango elástico. Entonces, no sé, creo que hasta aquí con esto cerramos, chicos. Ya falta poco de la teoría, de una vez nos vamos a aventar toda la teoría y el mismo lunes empezamos a hacer ejercicios de elementos a compresión. ¿Vale? Entonces, y espero que en un lunes nos dé chance de preguntarle a otros 2 o 3 compañeros de su chambita que están haciendo de su armadura. ¿Vale? Entonces tienen más tiempo el fin de semana para aventajar ahí en su chambita que tienen ahí. ¿Dudas, chicos, sugerencias, peticiones, chismes? Cuéntenme lo que quieran contarme. No, pues, no sé. Bueno, pues vámonos a dormir, ya tengo bastante sueñito. Entonces, ¿me regala la lista, compañera, por favor? Sí, profesor, ya la estoy enviando. Ok. Bueno, entonces, chicos, que pasen un bonito fin de semana. Gracias, igualmente, bonita noche. Igualmente, profesor. Igualmente. Nos miramos el lunes, por favor. Vale. Suerte.